Muchas gracias, hermana. Dios les bendiga a todos, hermanos. ¿Cómo estamos hoy? Vamos hoy a estar abriendo nuestras Biblias en el Evangelio según San Juan, capítulo 1. Evangelio según San Juan, capítulo 1. Un texto que hemos leído muchas veces. No soy amante a predicar pasajes largos, pero hoy nos vamos a apoyar en todo el texto para poder sustentar lo que les quiero proponer el día de hoy. Si pudiera pensar en cuáles son las fases para un cristianismo completo, ¿en qué pensaría usted? ¿Cuáles son las fases para un cristianismo completo? Le animo entonces a que no solamente nos quedemos con la pregunta o con el interrogante, sino que también podamos desarrollar hoy lo que nos propone el evangelista Juan y que en la medida en que vayamos desarrollando este tema, pues también vayamos evaluándonos. Porque ¿quién de ustedes es cristiano? Ninguno. Bueno. Entonces, hermanos, en ese caso vamos a aprender en esta noche a ver qué espera el Señor de nosotros para que podamos identificarnos con Cristo Jesús. Vamos a estar leyendo inicialmente los versículos 1 hasta el 14. Juan, Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículos 1 al 14 dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Hasta ahí dijimos que íbamos a leer inicialmente. Oremos pues y le pedimos al Señor que nos ayude a entender, a interiorizar su palabra. Padre Celestial, estamos aquí esta noche para seguir honrándote con nuestra atención. Mi Señor, hemos tenido la oportunidad de leer este texto y ahora queremos mirar cómo aplicarlo a la vida. Te pedimos, Señor, que en la medida en la que vayamos meditando en tu palabra, también vayas pastoreándonos de manera integral y que todo lo que somos, incluyendo, Señor, a aquellos a los que representamos, sean pastoreados por ti, cuidados esta noche. En el nombre de Jesús, amén. ¿Recuerdan ustedes qué es lo que queremos demostrar esta noche?
fases, pero no es solamente fases del cristiano, sino para que haya un cristianismo completo. Entonces, yo me voy a apoyar en 5 cosas que nosotros manejamos en todos los sentidos de la vida y que a veces, digamos que le damos más importancia a unas que a otras. Esto tiene que ver con la vida, todo lo que es la vida. Esas 5 cosas las vamos a definir de una vez. Lo primero son nuestros saberes, las cosas que sabemos. Lo segundo es nuestros conocimientos y experiencias. La tercera son nuestros dichos, testimonios o razones. Lo cuarto son nuestras acciones, nuestros hechos. Y número 5 es lo que nos define finalmente, es decir, lo que somos. A ver si pudimos mirar la ruta que queremos seguir en esta noche. Parece ser que lo que nos define tiene que ver con lo que sabemos, lo que conocemos, lo que decimos, lo que hacemos y finalmente lo que somos. ¿Habían ustedes escuchado algo como eso? Veamos entonces la ruta en el evangelista Juan. Y ponemos en primer lugar los saberes. Juan el evangelista no es el único que está en ese texto para expresar los saberes de un cristiano. Allí también se presenta al Señor Jesús y se presenta a Juan el Bautista. Un poco más adelante vamos a ver a otros personajes que también tienen unos saberes o conocimientos. Entre ellos vamos a observar el versículo 19, donde dice: este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿tú quién eres? Es decir, que enviaron a otras personas que también tenían saberes y conocimientos. Un poco más adelante, Jesús llama a los primeros discípulos, entre ellos está Andrés y Felipe. Y cuando Andrés y Felipe tienen un encuentro con el Señor Jesús, luego ellos se van y llaman a otros. Entre ellos estaba Simón Pedro, y otro que aparece por ahí al final se llamaba Natanael. ¿Los recordamos? Todos ellos entonces tendrían que manifestar cuáles eran los saberes que los definía. Y empezamos entonces con el evangelista Juan. Juan en el capítulo 1, versículo 1 dice: en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Así que Juan es el primero que está poniendo un argumento de sus saberes para poder argumentarle a un mundo que estaba lleno de filosofía. Estoy diciéndoles que la palabra verbo allí tenía que ver con los saberes o las filosofías de la gente en su tiempo. Y ellos entonces venían con sus opiniones, con sus argumentos, con sus creencias. Ellos venían entonces con sus preguntas, pero también con sus aportes con respecto al cristianismo o a la vida espiritual o con respecto a lo que define a una persona como ser humano. Y entonces Juan les dice: puede ser que ustedes tengan una cantidad de saberes, pero yo les voy a proponer a alguien que está por encima de todo, o les voy a presentar el mayor saber que deberían ustedes tener, y es el verbo de Dios o la palabra de Dios. Y acude como su argumento al principio
a Génesis capítulo 1, versículo 1, donde dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Y cómo los creó Dios? Los creó por medio de su palabra. Finalmente, cuando Juan está presentando el capítulo 1, versículo 1, no se refiere a la creación que Dios hizo en el principio, sino al pensamiento que Dios tiene con respecto al ser humano. Por esa razón, el pensamiento o la palabra de Dios va a estar expresada en Cristo Jesús. Cristo Jesús es la expresión o es la manifestación del pensamiento de Dios. Así que si alguien quiere saber lo que Dios es o lo que Dios se propone, debería entonces conocer y experimentar a Cristo Jesús. Es lo primero entonces que pone como fundamento Juan el Evangelista. Y a partir de allí, entonces vienen los otros saberes. ¿Qué sabía Juan con respecto al Verbo o a Jesús? Esto sabía Juan el Evangelista, que estuvo en la creación, que era el creador de todas las cosas, que estaba relacionado con el Padre. Sabía que había venido a este mundo, que Él era la luz, que Él era el Hijo de Dios. Eso sabía Juan y ahora estaba empezando a manifestarlo. Todo eso lo soltó en este primer capítulo. Eso sabía Juan. Pero ahora aparece otro creyente por allí, que era Juan el Evangelista. Y este Juan desde el principio deja saber lo que él sabe. Manifiesta lo que él sabe. ¿Qué sabe Juan el Evangelista? Vamos a mirar. Versículo 6 dice: hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyeran por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Juan entonces dio testimonio o contó qué cosas sabía él de Jesús. ¿Y saben ustedes cómo presentó Juan a Jesús? ¿Qué sabía él? Juan el Bautista dijo que Jesús era el Cristo. ¿Lo quieren mirar juntamente conmigo? Cuando le mandaron a preguntar quién era él, entonces él dijo: yo no soy el Cristo. Pero un poco más adelante dice en el versículo 29: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo, y yo no lo conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él, y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien envías descender el Espíritu que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Entonces yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. ¿Qué sabía Juan de Cristo? O de Jesús. Sabía que era el Hijo de Dios. Pero en el versículo 29 también él sabía que era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eso era importante para ellos. Les voy a decir, hermanos, que dentro del conocimiento que ellos tenían, o dentro de los saberes que ellos tenían, para quitar el pecado, ¿cómo se quitaba el pecado? Normalmente se quitaba el pecado, era poniendo la mano sobre un becerro o una ovejita y matándolo. Eso era lo que sabía la gente. Pero ahora Juan sabía algo superior a eso, y es que Cristo era el Cordero de Dios que quitaba los pecados del mundo. De esa manera les puedo decir que Juan dio testimonio de que Jesús era el Cristo, que Jesús era el Hijo de Dios, que Jesús era el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo y que Jesús es la luz del mundo. ¿Cómo les parece eso? Todo lo que sabía Juan.
Pero no nos quedaremos solamente con Juan. Un poco más adelante vamos a observar a los discípulos, los primeros que él llamó. ¿Recuerdan ustedes quiénes fueron? Andrés y Felipe. Cuando ellos se quedaron con Jesús solamente una noche, al siguiente día salieron a contar qué sabían ellos acerca de Jesús. Dice en el versículo 40, Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. ¿Qué sabía ahora Andrés? Que Jesús era el Cristo. Y trajo a Simón a Jesús, y mirándolo Jesús le dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Un poco más adelante en el versículo 43 dice que el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo: sígueme. Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo, mire lo que ahora sabía Felipe: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas. Hallamos a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Entonces Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Y le dijo Felipe: ven y ve. En esas así vino Jesús a Natanael, vio a Natanael que se acercaba y dijo: he aquí un verdadero israelita en el cual no hay engaño. Entonces le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Y el Señor responde: porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores verás. Y le dijo: de cierto te digo que de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Entramos a ver a Felipe. Felipe viene a Natanael y le dice lo que él ahora sabía. ¿Qué sabía? Que Jesús es el que había de venir. Y cuando Natanael tuvo un encuentro con Jesús, inmediatamente supo que Jesús era ¿quién? Vamos a leerlo. El Hijo de Dios. A ver, vamos a ver qué fue lo que él dijo. Versículo 49. Respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Le dijo tres cosas que supo en un momentico. Primero, que era maestro. Segundo, que era el Hijo de Dios. Y tercero, que era el Rey de Israel. Hermanos, puedo decirles que un cristiano empieza por los saberes, cosas básicas. Cuando hablamos de los saberes, hablaremos de una comprensión intelectual. ¿Cómo sabemos, es que nosotros nos enteramos de esos saberes? Les voy a decir, hermanos, que es muy sencillo. Empezamos diciendo, o escuchando a Juan diciendo: en el principio era el verbo. Hermanos, nosotros necesitamos esto para tener unos saberes frescos. ¿Cómo nos enteramos nosotros de quién es Jesús? ¿Cuáles son los propósitos de Dios para nosotros? ¿Cuáles son los mandamientos del Señor para nosotros? ¿Cómo nos enteramos nosotros? Hermanos, vamos a decir que es por la palabra de Dios o por el testimonio de otros. En este caso, todo eso está expresado en este texto. Algunos lo sabían por lo que había escrito Moisés y los profetas. Otros lo sabían porque habían escuchado a uno de los discípulos de Jesús o a uno de los que seguían a Jesús. U otros lo sabían porque tuvieron un encuentro personal con el Señor Jesús. Y de esa manera entonces se pone el primer pilar de lo que necesita un cristiano genuino, y es saber quién es Dios, saber qué es lo que Dios le ofrece, saber quién es Él también en Dios. ¿Les parece, hermanos, que tiene sentido lo que les acabo de decir? Bueno,
Ahora les pregunto, nosotros como cristianos o como simpatizantes del Evangelio, ¿ya tenemos algunos saberes? ¿Ya sabemos algo acerca de Dios? ¿Ya sabemos algo acerca de los propósitos de Dios? Algo sabemos, pero eso nos lleva entonces al segundo pilar o al segundo escalón. No nos podemos quedar con saberes intelectuales, tenemos que ir un poco más allá y es al conocer. Cuando hablamos de conocer, también deberíamos utilizar la palabra comprender o entender. Esos son sinónimos de lo que quiero significar con esto esta noche. Una persona que solamente sabe, no con eso vamos a decir que lo entiende. Y no con eso vamos a decir que ya lo ha experimentado. No. Algunas personas saben que el agua moja, pero también han experimentado que el agua moja, ¿cierto? Algunos saben que el fuego quema y también lo han experimentado. El fuego quema. ¿Sí es así o no? Algunos han experimentado, saben que el pecado mata y también lo han experimentado, la vergüenza y las consecuencias que trae el pecado. Estamos diciendo, hermanos, que el conocimiento va más allá. No es solamente la teoría, sino el experimentar o el vivir. ¿Vivir qué? Vivir todos esos saberes. En este sentido, entonces, podremos decir que una persona que dice Jesús es el Salvador debería experimentarlo. ¿Y cómo sabemos que lo ha experimentado? Porque lo ha salvado y se siente a salvo en el Señor Jesús. Una persona que dice yo sé que Jesús sana, no debería quedarse simplemente con el saber, sino ir y experimentar cómo el Señor sana. ¿Me estoy haciendo entender, hermanos? Una persona que dice yo sé que el Señor dice la verdad, debería también entonces experimentar la verdad. Una persona que dice yo sé que Dios es amor, entonces debería experimentar el amor de Dios y estar completamente satisfecho en el amor de Dios. Una persona que dice yo sé que Dios consuela, hermanos, debería entonces ir y conocer el consuelo de Dios. Estamos diciendo de que aún los niños tienen saberes, los jóvenes tienen saberes, ya iba a decir tenemos. No, los adultos tenemos muchísimos saberes, pero hermanos, saben que del saber al conocer hay un grado digamos, no es de dificultad, pero está más lejos el conocer que el saber. Eso nos pone más cerca de Dios y por esa razón debo decirles que si vamos a hablar del saber como el experimentar el amor, el poder de Dios y llevarlo a la práctica, entonces eso nos lleva en el texto a ver dónde hay esa experiencia con Dios, dónde se vive esa experiencia con Dios, porque no basta saber que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Cómo se experimenta a Jesús como el Hijo de Dios? Y allí es donde empezamos a ver la intimidad que nos presenta el texto entre el que sabe y Dios. Una experiencia. Por ejemplo, en el primer texto dice que en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. ¿Qué es lo que quiero señalar? El verbo era con. Allí hay una relación, ¿cierto? Sí, está diciendo que hay dos. El versículo 2 dice, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Claro, está hablando de la creación de Dios y está diciendo que sin el verbo o sin Cristo nada fue hecho. Me está hablando de una relación de intimidad entre quién y quién. Entre el Padre y el Hijo. Muy bien. Eso
simplemente es el modelo para cualquier cristiano. Es como sigue. En el versículo 11 dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Los suyos no lo conocieron. Me está diciendo claramente que había personas con saberes que no experimentaron o no quisieron la intimidad con Cristo. Sin embargo, el versículo 12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Aquí tenemos entonces a alguien que no se conforma con un saber, sino que ahora quiere experimentar. ¿Y cuál es la experiencia que tiene? La experiencia que tiene es de que fui hecho un hijo de Dios. He nacido de nuevo y no de voluntad de carne, versículo 13, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino voluntad de Dios. Está diciendo que hay una persona que sabía y ahora estaba experimentando. Luego nos encontramos con Juan el Bautista. Y él mismo dice, yo no lo conocía, sabía la información porque el que me envió a bautizar y a dar testimonio me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu, Él es. Y yo lo he visto. Y ahora doy testimonio de que Jesús es el Hijo de Dios, es el Salvador del mundo. ¿Cómo les parece que Él fue un poco más allá de el ver? Fue al experimentar a Jesús como el que quita el pecado del mundo o como el Salvador personal. Entremos al versículo 14. Y ahí está hablando es Juan el Evangelista. Juan el Evangelista dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y dice Juan, entre paréntesis, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Él dice, nosotros lo vimos. Y cuando él escribió la primera carta, dice, no solamente lo vimos, también lo oímos. Y no solo lo oímos, también lo tocamos. Lo tocamos. ¿Eso no es intimidad? Hermanos, el Señor no quiere que solamente tengamos saberes, sino que tengamos experiencias. Y cuando hubo alguien que se atrevió a decir, si no meto el dedo donde estuvo sus clavos y mi mano en su costado, no creeré. ¿Qué hizo Jesús? Vino y se presentó delante de él y le dijo, venga pues mi hijo y toque, meta el dedo, escarbe pues si eso es lo que necesita para poder creer. ¿A qué lo invitó? Lo invitó a conocer de primera mano. ¿Saben qué dijo Tomás cuando Jesús le dijo eso? Señor mío y Dios mío. ¿Y saben qué le responde Jesús? Porque me viste, creíste. Más bienaventurados son los que no vieron y creyeron. Pero con esto, hermanos, estamos diciendo que es sumamente importante que una persona no se quede con los saberes, sino que vaya un poco más lejos y es experimentar al Señor. Una cosa más que tendremos que decir con respecto a esto es que el conocer tiene que ver también con la comprensión. Y aquí hay una buena noticia para nosotros, y es que el Señor nos conoce bien. ¿Sabían ustedes que Dios nos conoce bien? Y como el Señor nos conoce bien, nos invita a tener una relación personal con Él. Por esa razón es que vemos a Jesús haciéndose hombre. Y luego Él dice, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Hablando de Natanael. Y Natanael dice, Señor, ¿y de dónde me conoces? Cuando te vi debajo de la higuera. Ahí. Y entonces, con esto se demuestra que el Señor nos conoce a todos, pero quiere tener una relación personal con todos. El que tiene una relación personal con Dios ha de llamarse cristiano
o hijo de Dios. ¿Cuántos pilares tenemos? 2. Pero hasta aquí deberíamos decir que el cristiano ya está completo con saber y experimentar. No, aún le está faltando lo que va a decir, lo que tiene que decir. Entonces, al respecto vamos a utilizar 2 palabras más, que sería testificar o proclamar. Para que un cristiano sea completo y no le falte nada, debería ser capaz de testificar de Cristo. ¿Recuerdan ustedes cuando el Señor dice, si ustedes me confiesan delante de los hombres, yo los confesaré delante de mi Padre? También el Señor dijo, ustedes van a ser mis testigos en todo el mundo, hasta el fin. ¿Sí fue así o no? Así que el Señor espera de nosotros que si tenemos no solamente saberes, sino también experiencia, conocimiento, pues entonces seamos capaces de contar, seamos capaces de testificar. Y por esa razón, en este texto, ese es un tema bastante carnudo, llamémoslo así. El primero que aparece dando testimonio de Jesús, ¿quién es? Juan el escritor. Juan el evangelista es el primero que aparece contando. ¿Y saben qué contaba él? Él dice, yo lo vi. Nosotros lo hemos visto. Nosotros lo tocamos, lo oímos, nosotros comimos con él, nosotros lo vimos sanar, resucitar. Nosotros sabemos cuál es su propósito con el hombre. Entonces Juan ahora está hablando. Y recuerdan ustedes que yo les estaba diciendo ahorita que Juan estaba enfrentándose a personas que venían con otra clase de opiniones, con otra clase de argumentos. Ahora Juan les está diciendo, saquen los conocimientos que ustedes tengan, saquen las experiencias que ustedes tengan, pero yo les voy a presentar a aquel con quien yo caminé y pude experimentar que realmente salva. Puedo testificar que yo lo vi resucitar muertos. Saquen ustedes el que quieran, a ver quién resucita muertos. Yo lo vi preocupándose por la viuda, por el huérfano. Yo lo vi preocuparse por el enfermo. Traigan ustedes a ver quién puede competir con eso. Yo vi a Jesús muriendo, pero también lo vi resucitado. Traigan pues a alguien que pueda competir con eso. Mis hermanos, Juan estaba testificando de Jesús, pero estamos hablando de Juan el escritor. Luego encontramos a otro, es Juan el Bautista. Juan el Bautista también dio testimonio de Jesús. Para eso vino, para hablar acerca de Jesús. ¿Qué decía Juan de Jesús? Que era el Hijo de Dios, que era el Cristo, que era el Salvador, pero también dijo que era el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo y que era la luz del mundo. Pero no es el único que testificó allí. Hubo otros que también testificaron. Andrés, tan pronto salió de amanecer con el Señor, se fue a buscar a otro, a decirle, ¿cierto? Felipe se encontró con Jesús y después salió inmediatamente a decir. Y eso como que era la constante. Hermanos, ¿será nuestra realidad también? Debo decirles que lo normal, lo natural en un cristiano es que no se quede mudo, sino que hable, que testifique. ¿De quién? De Cristo, que hable de sus experiencias con el Señor. ¿Dónde deberíamos hablar de las experiencias con el Señor? En toda parte, en todo lugar. ¿Cuándo deberíamos testificar del Señor? En todo tiempo. Así que, ¿quién de nosotros está libre de o no tiene la responsabilidad de testificar de Cristo? Entonces vamos a cambiar la pregunta. De los que hay conmigo en este lugar, ¿quiénes tenemos la responsabilidad de testificar de Cristo? Entonces, hasta aquí tengo 3 pilares para que haya un cristianismo
completo. El primero es que tenga saberes. Lo segundo es que tenga experiencias o conocimiento. Lo tercero es que dé testimonio o que diga qué es lo que ha experimentado al lado del Señor. Lo cuarto, ¿recuerdan qué es? Hacer, el actuar. Y aquí es donde tendremos que ir al texto, porque no es simplemente decir. Juan, este mismo escritor, cuando escribió la primera carta, decía: ustedes dicen que caminan en la luz, pero viven en las tinieblas. Ustedes dicen que conocen a Dios, pero no guardan los mandamientos. Ustedes dicen que aman a Dios, pero odian al hermano. Lo que está diciendo es que no concuerda lo que dicen con lo que hacen. Ahora entonces, hermanos, tendremos que mirar en este texto si lo que se dice concuerda con lo que se hace. ¿Sí? Entonces tendremos que entrar desde el versículo 1 a mirar si Jesús es el creador. ¿Qué vino a crear? Si Jesús es el sustentador de la creación, ¿qué está sustentando? Si Jesús es la luz, ¿de qué manera está alumbrando? Porque estamos diciendo de que lo que se dice tiene que concordar con lo que se hace. Estoy hablando primero de Jesús, pero luego tendré que hablar de Juan el Bautista, a ver si concordaba lo que él decía con lo que él hacía. ¿Recuerdan ustedes qué decía? Él decía que había venido para dar testimonio de Jesús y decía que no era él el Cristo. Decía que el que lo envió a bautizar le dijo que sobre quien viera el Espíritu descender sobre él era el Cristo. También Juan el Bautista dijo que él no era digno de desatar encorvado la correa de su calzado. La pregunta es, si eso dijo, ¿qué le correspondía hacer? Testificar. ¿Testificaba? Aparte de eso, ¿no les parece que también debía someterse a la autoridad de Jesús? ¿Se sometió Juan el Bautista a la autoridad de Jesús? Aparte de eso, entonces tendríamos que decir que si él presentó a Jesús como el Salvador del mundo, Juan se dejó salvar por Jesús. Entonces tendremos que decir que lo que Juan decía concordaba con lo que hacía. Y un poco más adelante nos encontramos a aquellos que dijeron: hemos hallado al Mesías, venga, vamos a verlo. Y saben ustedes, hermanos, si Jesús era el Mesías y si Jesús era el rabí o el maestro, ¿qué había que hacer con él? Seguirlo, aprender de él y obedecer o servirle. La pregunta es, ¿esos personajes, hay evidencias de que aprendieron de Jesús, siguieron a Jesús y obedecieron a Jesús? Claro que sí, lo que decían concordaba con lo que estaban haciendo. Ahora, hermanos, es el turno para que nosotros aprendamos de eso, porque nosotros a veces somos muy buenos para hablar y hablar, pero a la hora de hacer, hermanos, parece que no concuerda lo uno con lo otro. Y entonces vamos a decir que un cristiano es incompleto o es imperfecto si lo que dice no concuerda con lo que hace. ¿Qué se espera de que haga un cristiano según este capítulo? Voy a decirles, hermanos, que se espera que un cristiano mínimo haga las siguientes cosas. La primera, que reciba a Cristo y crea en Él para que tenga identidad como hijo de Dios.
Se espera de un cristiano que esté atento para ver su gloria y recibir su gracia. Se espera de un cristiano que dé testimonio de Jesús y lo siga fielmente. ¿En este texto está o no? Tal como lo hemos leído, se espera algunas acciones concretas. ¿Y por qué razón un cristiano debería hacer esto? Hermanos, debe hacerlo por amor, pero también debe hacerlo por convicción. De hecho, los que siguieron a Jesús, ¿creen ustedes que estaban convencidos? Juan estaba convencido, el evangelista estaba convencido, Pedro llegó a estar convencido, Andrés y Felipe y aún Natanael llegaron a estar convencidos. Y a eso le llamamos tener fe. Eso es fe, estar seguro o estar convencido. Si yo tengo fe, entonces con lo que se demuestra la fe es con hechos, porque la fe sin hechos o la fe sin obras es una fe muerta. ¿Hasta aquí cuántas cosas hemos visto? 4. Y todas son indispensables. Que una persona tenga conocimiento, saberes que nacen de la palabra del Señor, que nacen de las experiencias de la vida, de las circunstancias, pero esos saberes tienen que llevarnos a una intimidad, a una experiencia personal con el Señor. Esa experiencia personal con el Señor me lleva a dar testimonio de Él, y esos testimonios nos motivan a actuar de acuerdo con lo que creemos. Y finalmente, el quinto pilar es el ser. Ser. Y cuando hablamos del ser, estamos hablando es de la esencia. La esencia o la identidad. ¿Con qué se identifica finalmente un cristiano? ¿Cómo se identifica un cristiano? Y entonces el texto que tenemos delante es generoso, muy generoso en decirnos cuál es la esencia de Jesús. Fíjense que la Biblia dice que la esencia de Jesús es ser uno con el Padre. De hecho es Dios. ¿Sí dice así o no? La esencia de Jesús es ser Dios. Pero luego vamos a ver quién dijo Juan que era. ¿O quién dijo Juan el Bautista que era? ¿O quién, aún sin palabras, dijeron los demás que eran? Y finalmente, hermanos, hay un texto, uno que sobresale en todo este capítulo. Es el versículo 12. ¿Qué es lo que Dios quiere que nosotros seamos? No quiere otra cosa, sino que nosotros seamos hijos de Dios. Una identidad que no se cambia por nada. De tal manera que cuando nos vuelvan a preguntar, ¿es usted un hijo de Dios? Entonces no se avergüence y no se ponga a pensar, ¿será que sí o será que no? Que la próxima vez que nos vuelvan a preguntar, ¿es usted un cristiano o es usted un evangélico? Entonces usted pueda decir, esa es mi esencia, esa es mi identidad. Porque un cristiano sin identidad no es cristiano. ¿O sí? No. Hermanos, realmente nosotros parece que nos enorgullecemos mucho de lo que es nuestra identidad. Y por esa razón, entonces cuando nos preguntan, ¿usted cómo se llama? Nos ponemos a dudar de cuál es el nombre. ¿Dudamos de cómo nos llamamos? ¿Dudamos de cuál es el número de nuestra identidad? ¿Dudamos de nuestra ciudadanía? ¿Dudamos de nuestro género, de nuestro sexo? No, porque esa es nuestra esencia. Entonces, hermanos, ¿por qué razón al hablar del cristianismo parece que hubiera vergüenza? Parece que no hubiera convicción.
¿Será que falta esencia? ¿Será que falta identidad? Debo decirles entonces, mis amados hermanos, que el quinto pilar es una identidad con Cristo. La identidad es como el Señor lo plantea de principio a fin. ¿Saben ustedes? Estaba recordando a el Señor Jesús en el huerto de Getsemaní y luego en la cruz. En el huerto de Getsemaní le dice Jesús al Padre: Padre, si es posible, lo que les estoy diciendo, si no lo escuchan, no lo van a comprender. Si no lo escuchan, no lo van a comprender. ¿Estoy hablando acerca de qué? Identidad o el ser. Y estoy con Jesús, ¿en qué parte? El huerto de Getsemaní, diciéndole al Padre: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. ¿Es que el Señor no quería morir? No, no es que Jesús no quisiera morir. Sí quería salvar al hombre. Lo que no quería era perder su identidad. Lo que él no quería perder era la intimidad con el Padre. Y por eso en la cruz vemos al Padre diciendo las siguientes palabras, y usted le va a poner la emoción. ¿Con qué emoción Jesús dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Con qué emoción el Señor Jesús lo pudo haber dicho? ¿Y saben ustedes qué es lo que estaba ocurriendo allí? Que nunca Jesús y el Padre se habían separado. Y el Señor Jesús no podía concebir aquello. No podía soportarlo, que aunque fuera por un minuto estuviera lejos del Señor. Hermanos, a eso le llamamos esencia. Sin la esencia de Dios en nuestra vida, sin la identidad como cristianos, ¿qué somos? ¿Qué queda de nosotros? No está en nuestras vidas. No queda nada. Y es por eso que quiero motivarlos no solamente a recordar cuáles son esos 5 pilares o esas características o facetas de una vida cristiana completa. No solamente les quiero motivar a recordarlas, también quiero motivarles a reflexionar con cuál de ellas nosotros nos hemos sentido más identificados. ¿Dónde creemos que estamos fuertes y dónde creemos que estamos débiles? Recordemos las 5 facetas. A ver si nos acordamos. La primera de ellas, saberes. Lo segundo, conocimiento o experiencia. Tercero, lo que decimos o testificamos. Cuarto, el hacer, lo que nosotros hacemos. Y por último, identidad o quién soy. ¿Quién soy? Ahora les quiero motivar a reflexionar de una manera muy sencilla. Intelectualmente hablando, ¿sabíamos lo que hemos hablado hoy? Intelectualmente hablando, ¿lo sabíamos o no? ¿Hay algo que no sabíamos? ¿O todo eso lo sabíamos? Dentro de los saberes, si nosotros tuviéramos que evaluarlo y ponerlo en un grado del 1 al 5, ¿usted qué se pusiera? De lo que hablamos hoy, ¿se pusiera 1, 2, 3, 4 o 5? Un 4 dicen por ahí. Y más de uno pudiera decir
todo lo que se dijo hoy, yo lo sabía. Dentro de los saberes estamos como cristianos. Hermanos, es que el cristiano se caracteriza mucho por los saberes. Un cristiano sabe tanto que no hace sino darle consejo a todos los demás. Sabe muchísimo. Parece ser que nos identificamos muchísimo con los saberes, pero tendríamos que preguntarnos, ¿será que aún nos falta saber algo? Porque si aún nos falta saber algo, tendríamos que decir, Jesús es buen maestro. No dejemos de buscar al Señor, porque aún tengo muchas cosas que decirles, le dijo el Señor a sus discípulos. Aún tengo mucho que enseñarles. Ahora hablemos de los conocimientos o las experiencias. Temo que esto es algo en lo que somos muy, pero muy flojos. ¿Ha experimentado la salvación? Y si la ha experimentado, tendría para preguntarles, si usted es salvo, eso significa que ya no está lleno de resentimientos, ya no sufre de iras, enojos, envidia, ya no hay tentaciones a decir o a hacer cosas que no le agradan al Señor. Debo decir, hermanos, que a veces no queremos tener la experiencia o la intimidad que el Señor nos está ofreciendo. Porque si quisiéramos la experiencia con el Señor, pasaríamos más tiempo en oración, más tiempo en la presencia del Señor, alabándolo, glorificándolo, llenándonos de su espíritu. Hoy estaba escuchando la historia de una joven que le dijo a su pastor que en un retiro al que la estaban invitando, si el Señor no la llenaba, ella se iba a apartar del Señor, no iba a seguir más al Señor. Ella quería ser llena del Espíritu Santo y su pastor le dijo, si el Señor no te llena, yo también abandono al Señor. Y fueron al retiro. El primer día el Señor llenó a todos los que habían alrededor de la muchacha, pero a ella no. El segundo día ella pasó adelante porque tal vez es que la unción estaba adelante. Y el Señor llenó a todos a su alrededor, pero a esta joven no la llenó. Y así todos los días hasta el último día. Todos se fueron y ella se quedó llorando y buscando en el altar porque tal vez le faltó un poquito más, arrodillada y buscando al Señor. Y lloraba y buscaba y le rogaba al Señor, lléname, lléname, lléname. Y ella no sintió nada extraordinario. No ocurrió nada. Se acabó el retiro, se fue, se montó en el bus que la llevaba hasta un lugar, se bajó de ese y se montó en otro. Y ella iba triste, llorando, porque el Señor no la había llenado y ella le dolía tener que dejar al Señor al que amaba, pero que no lo había experimentado. En esas se sube una señora con el niño y el niño ve a la muchacha llorando y se le acerca y de pronto el niño empieza a decir, mamá, ella, y la señora asustada empieza a decir, ¿usted qué le hizo a mi hijo? ¿Usted qué le hizo a mi hijo? Y todos en el bus viendo a la señora reclamando, viendo al niño diciendo que ella, ahora iban a coger la muchacha que venía bien triste, bien aburrida,
la iban a linchar, porque ¿qué le hizo al niño? El del bus para y dice, pero ¿qué le hiciste al niño? Y cuando todos vienen a echarle mano a la muchacha, dice la mamá, no le hagan nada malo. Lo que pasa es que mi hijo es sordomudo. Y a partir del momento en que él se le acercó, está oyendo y hablando. Mamá, ella ni siquiera se había dado cuenta que el Señor sí la había llenado. ¿Y cómo lo logró? ¿Sí saben cómo? Con intimidad del Señor. Hay que buscar al Señor. ¿Quieren ser llenos del Señor? Queremos ver al Señor finalmente, ¿cierto? Eso nos lleva entonces a otra cosa que me temo que es grave. Vean, hermanos, en el texto de hoy, cada uno ganó a uno. ¿Sí se dieron cuenta de que todos los que iban escuchando y teniendo una experiencia con el Señor iban y llamaban otro, iban y traían otro? Eso es una evidencia de que el decir funciona, el testificar funciona. Hermanos, ¿ustedes qué creen que pasaría si cada uno de nosotros trae uno? Pronto no cabríamos en este lugar. La pregunta es, ¿y por qué? ¿Por qué las sillas están vacías? ¿Por qué hacen falta niños, jóvenes? ¿Por qué hay ausencias? ¿Por qué? Les diría, no les dé pena decirlo, pero digámoslo como es, que nos dé pena reconocerlo. Eso ocurre porque no decimos nada. Y es que no tenemos nada que decir. No dijimos que somos fuertes en saberes. Sí tenemos mucho por decir, ¿cierto? Y eso nos lleva al hacer. Si usted se pone sobre sus pies y cierra sus ojos y le dice al Señor, ¿qué efecto tiene este mensaje sobre su vida? ¿A qué se puede comprometer con el Señor hoy? ¿A qué lo llama el Señor hoy? Entonces diremos, no seremos cristianos pasivos, sino cristianos activos. No seré un cristiano de banca, no seré un cristiano dominguero, no seré un cristiano de salón, no seré un cristiano de exposición, seré un cristiano integral. Hable con el Señor las cosas que escuchó hoy. Hablemos con el Señor. Haga ese ejercicio. Hable con el Señor. Un cristiano completo. Así quiero ser. Un cristiano que se identifica con Cristo. Un cristiano integral. Así quiero ser. Eso necesitamos ser. Te damos la gloria, Señor. Te damos la gloria, Señor, por lo que eres para nosotros. Un día te dijimos que te recibíamos en el corazón y hoy lo ratificamos. Nuestro corazón es tuyo. Nuestra vida te pertenece. Te seguiremos. Te serviremos. Vamos a prestar atención a estas cosas, Señor, para que no falte nada. Y como lo dijo Santiago, podamos ser perfectos
y cabales, sin que falte cosa alguna. En el nombre de Jesús. Señor, el que sale de este lugar con el deseo de experimentarte, sorprende, Señor, al que te busca. Sorprende, Señor, al que entra en intimidad contigo. Sorprende al que cobra ánimos, fuerza, al que despierta en la fe, al que se dispone a contar, el que se dispone a hacer. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.